Hoy empezaremos la columna leyendo la definición de la palabra vorágine. Mezcla de sentimientos muy intensos que se manifiestan de forma desenfrenada. Ejemplo, estaba poseído por una vorágine de amor y pasión hacia ella. Podríamos también decir hacia el poder, hacia lo político, hacia los cargos. Karen Rojo, desde su inicio en política, tiene tendencia a despertar la vorágine alrededor de ella. Porque desde un inicio, cuando entró, recordemos, cuando entró a la alcaldía, al municipio, cuando entró en política, dio lugar a numerosas polémicas, y hoy en día la decisión que concierne sobre el caso Maine, en el cual ella se ve involucrada y que la obligó a asistir a un tribunal hace pocos meses atrás, despertó el último episodio de este caso una vorágine en la ciudad, sobre todo en el mundo político más que en el mundo social o de la sociedad civil, porque acá está en riesgo la suspensión del cargo de la alcaldesa. Y también porque esa vorágine ocurrió últimamente, en estas últimas horas, porque también la alcaldesa, de manera paralela al juicio que está ocurriendo, al juicio penal, intentó un recurso en el Tribunal Constitucional, un recurso llamado de inaplicabilidad. Acá me voy a tratar de explicar de la manera más llana posible lo que está sucediendo de un punto de vista de procedimiento. Dejemos de lado el juicio penal que está ocurriendo y en el cual participa el fiscal Aguilar. La alcaldesa acá lo que hizo para llegar al Tribunal Constitucional es pedir la opinión del Tribunal Constitucional acerca de un artículo de la Ley Orgánica Municipal, el artículo 61, que proviene también, que tiene como base el artículo 16 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal? Dice básicamente que una persona, un alcalde, en su cargo debe estar suspendido cuando se le acusa en un tribunal. Eso corresponde al artículo 16 de la Constitución Política de Chile, que dice que el derecho de sufragio se suspende, primer caso, por interdicción en caso de demencia, no creo que acá sea el caso, y en segundo elemento, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Acá no creo que Karen Roja aún haya integrado Al-Qaeda, pero sí, acá dicen que como va a ser acusada, y ya lo es, porque ya lo anunció el fiscal en un email hace pocos días atrás, ella debe dejar el cargo. Lo que dice la alcaldesa, la idea que defiende ella y sus abogados, más bien, y uno ilustre como Fernando, dice que, atención, acá, si se me aplica esto, si yo soy acusada y se me pide de dejar mi cargo, esto de algún modo es inconstitucional, o responde a una norma que es, en el fondo, inconstitucional, el artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal, que dice que el alcalde, si es acusado, debe dejar su cargo. ¿Por qué? Porque básicamente acá sería en contra, el aplicando ese artículo, que corresponde al artículo 16 de la Constitución, es un punto que me gustaría que se quede en su mente. Si se aplica ese artículo y la medida que corresponde a ese artículo, habría algo de inconstitucional, en el sentido que esto iría en contra del principio de igualdad ante la justicia y sobre todo iría en contra de los principios del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es el derecho a un juicio justo. Y un juicio como es, uno de los principios que caracteriza el debido proceso es el principio de la presunción de inocencia. ¿Y qué es una presunción de inocencia? La presunción de inocencia es el hecho que yo, mientras no haya sido declarado culpable por un tribunal legalmente establecido, yo soy inocente, al menos, reitero, que me hayan declarado culpable, que haya sido declarado culpable por un tribunal de justicia. Y acá, el artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal, a indicar que yo debo dejar mi cargo simplemente por ser acusado, esto irá en contra de los principios del debido proceso, que también están defendidos en el artículo 19 de la Constitución. Porque básicamente acá no están respetando mi derecho, mi presunción de inocencia. Acá, de algún modo, yo a dejar mi cargo una vez simplemente acusado, estaría aplicando una especie de principio de una presunción de culpabilidad. Y la presunción de culpabilidad en derecho no existe. Acá el principio fundamental, el principio sagrado, el que la modernidad nace con la idea de una presunción, con la aplicación de la presunción
de inocencia. Yo soy inocente hasta que me hayan declarado culpable por parte de un tribunal. Acá la pregunta constitucional es muy interesante, porque podríamos pensar, efectivamente, ¿por qué dejaría el cargo si es simplemente acusada? Y de hecho va en contra del principio de la presunción de inocencia, pero no simplemente el artículo 61, y acá está lo interesante, pero en realidad el artículo 16 de la Constitución en sí iría en contra del principio de la presunción de inocencia. Leamos el artículo 16. El artículo 16 dice: el derecho de sufragio, es decir, el derecho de elegir como de ser electo, se suspende por interdicción en caso de demencia y, no es el caso acá, yo creo, y en segundo lugar, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Simplemente están diciendo que este artículo se aplicaría por ella a través del artículo 61, porque acá se encuentra acusada. Y reitero, esto va en el espíritu en contra de la presunción de inocencia, porque de algún modo es ya reconocerla como culpable, no tomando en consideración la esencia misma de lo que está desarrollándose en el Tribunal Penal en este caso, simplemente analizando este principio que está presente en el artículo 16 de la Constitución, va en contra de la presunción de inocencia. De algún modo, podemos ver que la norma constitucional chilena va en contra de la misma Constitución que dispone en el artículo 19 los diferentes principios del debido proceso. Por eso, cuando se habla que no hay que reformar la Constitución, cuando dicen que el espíritu de origen no es tan importante porque se reformó no sé cuántas veces la Constitución, acá uno puede ver un poco el tenor de la Constitución de 1980, porque este principio no tiene nada de derecho humano ni de democrático. De algún modo es una incongruencia. Y lo más chistoso es que la persona que defiende Karen Rojo, el señor Fermandois, es un alumno de Jaime Guzmán, el mismo pensador de esta Constitución. Pero en sí yo creo que acá, bueno, a veces el alumno sobrepasa al maestro, no sé si acá es el caso, pero acá en todo caso sí yo creo que hay algo de muy extraño con el artículo 61 y con el artículo 16 de la Constitución. La pregunta más allá que podríamos plantearnos, y que lo plantea en un artículo de forma brillante el defensor de la región, en un artículo en la revista Estudio Constitucional, Barrientos, el defensor Barrientos, que indica que acá uno se puede declarar que la norma constitucional es inconstitucional. Esa es la pregunta en el fondo de esto. Y de algún modo, eso también lo que se plantea es saber, esto nos iría también en contradicción con el artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque esta también dice que en su artículo 23 que una persona puede perder el derecho a sufragio siempre y cuando es acusada. Pero todas estas problemáticas, que para muchos es pérdida de tiempo intelectual y constitucionalista, lo que uno ve que en la práctica no lo es, no es lo que interesa lo que estamos escuchando hoy en día en Antofagasta. Hoy en día lo que interesa es que si en el caso que el Tribunal Constitucional acepta lo planteado por Karen Rojo de estudiar, y yo creo que hay cosas para estudiar en esto, el Tribunal Constitucional puede aplicar el principio de no innovación. Es decir, si el Tribunal Constitucional decide estudiar el caso, suspende la aplicación del artículo 62. Es decir, Karen Rojo, en ese caso de figura, no debería dejar el cargo. Pero también hay otra opción. El Tribunal Constitucional puede decir: yo estudio el caso, pero no aplico este principio de no innovación. Es decir, el juicio sigue su curso normal y se aplica el artículo 62 mientras yo estudio esto de la inconstitucionalidad. Y en ese caso, Karen Rojo sí debería dejar el cargo. Y yo creo que ahí está lo que interesa al mundillo político, a los que quieren brillar, a los que todos están comentando y que de algún modo, de cerca o de lejos, tienen un interés en esto. Es saber si Karen Rojo se va o no se va, si deja o no se deja el cargo. Yo creo que eso lo que interesa esencialmente a la gente que está comunicando en torno acá. Y yo creo que hay chance que deje el cargo, como hay chance que no lo deje, pero en todo caso, la pregunta que se plantea en el Tribunal Constitucional, yo creo que tiene otro trasfondo, bien que quizás los abogados de Karen Rojo lo han utilizado de un punto de vista de procedimiento para ganar tiempo. Los mismos abogados, que sea en el Tribunal Constitucional o en el juicio penal, exactamente los mismos abogados aplicaron una táctica similar a la que se está empleando acá desde un punto de vista de procedimiento en el Tribunal Constitucional como en lo penal, por el caso del alcalde de Colina. Este alcalde de Colina sí se le aceptó
y tuvo efecto suspensivo el estudio por parte del Tribunal Constitucional en su caso, y sí terminó absuelto en el caso Basura, que lo concernía. Pero acá las cosas quizás van a ser diferentes, el contexto es diferente, y siempre en un tribunal no todo está escrito con anticipación. Eso sí, y con esto terminaría, si uno se da la pena de leer el recurso que se le planteó al Tribunal Constitucional, es una verdadera pequeña joyita de un punto de vista de derecho constitucional. El señor Fermandúa, el abogado que escribió esto, es realmente brillante de un punto de vista como constitucionalista, de algún modo, como profe de derecho constitucional. Y eso nos deja adivinar que si bien esto puede no resultar, no es la última de las armas que sin duda previeron el gabinete que está a cargo del caso de Karen Rojo. Yo creo que quizás habrán otra sorpresa durante el juicio penal, que todo indica que va a ser bastante largo, ya que están convocados 94 testigos. Eso es un episodio más de lo que se viene, y yo creo que de aquí en adelante, de nuevo, habrá más y más vorágine. Ojalá eso nos lleve a buen puerto. Muchas gracias. I said a hip hop, the hip it to the hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat.